Me compré una casa y mi familia quiso adueñársela por la fuerza. Me llamo Ethan Walker, soy ingeniero, y durante casi toda mi vida creí que sacrificarme por mi familia era sinónimo de amor. Crecí escuchando que los hombres aguantan, que los hombres resuelven, que los hombres no se quejan. Eso fue lo primero que me enseñó mi padre. Lo segundo fue que todo lo que yo tenía, en realidad no era mío. Mi hermana menor, Chloe, era el centro del universo desde que tengo memoria. Si había un solo juguete en Navidad, era para ella porque era una niña. Si yo quería algo, tenía que esperar. Siempre tenía que esperar. Recuerdo perfectamente el día que cumplí 14 años. Había trabajado todo el verano lavando autos para comprarme una bicicleta. La quería tanto que no dormí la noche anterior. Cuando llegué a casa con el dinero en la mano, mi madre sonrió, pero no como yo esperaba. Ethan, cariño. Chloe necesita ese dinero para su viaje escolar. Tú eres fuerte, puedes volver a ganarlo. Y así, sin más, mi esfuerzo cambió de dueño. Mi padre solo asintió desde el sofá. Un hombre siempre pone a su familia primero. Yo asentí también. Porque eso era lo que hacía un buen hijo, ¿no? Los años pasaron y la historia se repitió una y otra vez. Mis ahorros, mis cosas, mi tiempo, siempre terminaban en manos de Chloe. Pero lo peor no era eso. Era que si alguna vez dudaba, me hacían sentir como el peor ser humano del mundo. ¿De verdad vas a negarle esto a tu hermana?, decía mi madre con esa voz suave que escondía presión. Nos estás decepcionando, remataba mi padre. Así que aprendí a no decir que no. Aprendí a ceder antes de que me lo pidieran. Aprendí a desaparecer un poco para que Chloe pudiera brillar más. Cuando cumplí 20, ya tenía 2 trabajos. Estudiaba ingeniería de día y trabajaba de noche. Apenas dormía, pero me repetía que valía la pena. Que algún día todo ese esfuerzo significaría algo. Para mí. Qué equivocado estaba. Porque mientras yo me partía en 2, Chloe construía una vida completamente distinta. Se casó joven con un tipo llamado Liam. Encantador al principio, pero con una sonrisa que siempre me pareció demasiado interesada. Vivían como si el dinero nunca fuera un problema, aunque claramente lo era. Cada mes, mis padres les ayudaban. Y esa ayuda, muchas veces salía de mí. Solo esta vez, Ethan, decían. Siempre era solo esta vez. Hasta que un día entendí algo que me heló la sangre. Nunca fue solo esta vez. Era para siempre. Pero no hice nada. No dije nada. Seguí siendo el hijo perfecto. Hasta que desaparecí. A los 27 años, conseguí una oportunidad de trabajo en otra ciudad. No lo pensé 2 veces. Hice mis maletas, acepté el empleo y me fui sin mirar atrás. O al menos eso creí. Durante 5 años, trabajé como nunca. Dobles turnos, fines de semana, proyectos extra. Vivía con lo justo, sin lujos, sin vacaciones, sin nadie. Mi familia apenas llamaba. Y cuando lo hacía, siempre era por dinero. Así que dejé de contestar tanto. Poco a poco, me convertí en un rumor para ellos. El pobre Ethan apenas sobrevive, decían. Y por primera vez en mi vida, eso jugó a mi favor. Porque mientras ellos creían que yo estaba al límite, yo estaba construyendo algo en silencio. Algo que nadie iba a poder quitarme. O eso pensaba. Hasta el día en que cometí el error de contarles la verdad. El error más grande de mi vida no fue confiar en ellos. Fue darles una oportunidad más. Todo empezó con una llamada de mi madre después de semanas de silencio. Recuerdo que dudé antes de contestar. Algo en el estómago me decía que no lo hiciera, pero lo hice. Ethan, cariño, tu padre y yo queremos verte. Hace mucho que no vienes a casa. Su voz era dulce, casi frágil. Esa misma voz que tantas veces me había hecho ceder. Debí colgar. Pero no lo hice. Acepté ir a cenar ese fin de semana. Pensé que quizá, solo quizá, las cosas podían ser distintas. Que tal vez el tiempo había cambiado algo. Spoiler, no cambió nada. Cuando llegué, todo parecía normal. Demasiado normal. La mesa estaba perfectamente puesta, mi padre incluso me dio una palmada en la espalda como si estuviera orgulloso de mí. Chloe también estaba ahí, junto a Liam, con esa sonrisa que nunca lograba leer del todo. Fue incómodo, pero soportable. Hasta que cometí el error. Compré una casa, dije. No sé por qué lo dije. Tal vez quería compartir algo bueno. Tal vez, en el fondo, seguía esperando su aprobación. El silencio que siguió fue extraño. No fue sorpresa. Fue cálculo. Mi madre fue la primera en reaccionar. ¿Una casa?, repitió, como si estuviera armando un rompecabezas en su cabeza. ¿Aquí? No,
En la ciudad donde trabajo. Mi padre dejó el tenedor. ¿Y no pensabas decirnos antes? Ahí estaba. El reclamo disfrazado. Quería asegurarme primero, respondí, intentando mantener la calma. Chloé no había dicho una sola palabra. Pero no dejaba de mirarme. Y entonces sonrió. Fue en ese momento cuando supe que había cometido un error. Bueno, dijo finalmente, eso resuelve todo. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Mi madre intervino, demasiado rápido. Cariño, justo estábamos hablando de que Chloé y Liam necesitan más espacio. Ya sabes, los niños están creciendo, el departamento es muy pequeño. Sentí un nudo en el pecho. No. No iban a decir lo que yo creía. Pensamos, continuó mi padre, que sería lógico que ellos se mudaran a tu casa. Ahí estaba. Así, sin más. Como si fuera lo más natural del mundo. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro necesitaba unos segundos para procesarlo. No, dije. Simple. Claro. Por primera vez en mi vida, sin rodeos. El silencio esta vez fue diferente. Pesado. Incómodo. Peligroso. ¿Cómo que no? Preguntó Chloé, frunciendo el ceño como si yo fuera el problema. La casa es mía, respondí. La compré para mí. Liam soltó una risa seca. Vamos, Isen, no seas egoísta. Egoísta. Esa palabra. La había escuchado toda mi vida cada vez que intentaba poner un límite. Mi madre suspiró, como si yo la estuviera decepcionando profundamente. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ahí estaba el chantaje. Siempre llegaba. ¿Qué han hecho por mí? Pregunté, antes de poder detenerme. Mi padre se puso rígido. Te criamos. También a Chloé, respondí. Pero tú eres el mayor, replicó él. Tú entiendes las responsabilidades. No. Ya no. Ya no las entendía de la misma forma. No voy a darles mi casa. Lo dije más firme esta vez. Definitivo. Y entonces todo cambió. La máscara se cayó. Chloé dejó de fingir. Eres un maldito egoísta, escupió. Siempre lo has sido. Todo lo que tienes es gracias a esta familia. Sentí algo romperse dentro de mí. No con ruido. Pero sí con claridad. No, dije en voz baja. Todo lo que tengo, es a pesar de ustedes. Eso fue suficiente. Mi padre golpeó la mesa. No te vamos a permitir que le des la espalda a tu familia. Liam se inclinó hacia adelante. Esa casa no es solo tuya, Isen. Es lo justo. Lo justo. Esa palabra me dio más miedo que cualquier otra cosa que dijeron esa noche. Porque para ellos, justo siempre significaba que yo perdía. Me levanté de la mesa. Ya terminé aquí. Mi madre empezó a llorar. Lágrimas perfectas, calculadas. Nos estás rompiendo la familia. Me detuve un segundo. Solo un segundo. Y luego entendí algo que me liberó, y me asustó al mismo tiempo. La familia ya estaba rota. Solo que yo era el único que fingía que no. No, respondí sin voltearme. Solo estoy dejando de sostenerla. Salí de esa casa sin mirar atrás. Pero mientras conducía de regreso, no podía quitarme una sensación de encima. No había terminado. Para ellos, esto apenas empezaba. Y tenía razón. Porque 3 días después, Chloé apareció en mi trabajo, exigiendo las llaves. Pensé que lo peor ya había pasado. Que esa cena había sido el punto más bajo. Otra vez, me equivoqué. 3 días después, estaba en la oficina revisando unos planos cuando mi compañero se acercó con una expresión rara. Oye, ¿todo bien en casa? Levanté la vista, confundido. Sí, ¿por qué? Dudó un segundo. Hay una mujer afuera preguntando por ti, y no parece muy tranquila. El estómago se me hundió. No tuve que preguntar quién era. Cuando salí, ahí estaba Chloé, de pie, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando a alguien que le debía algo. Cuando me vio, caminó directo hacia mí. Por fin, dijo. Estaba empezando a pensar que me estabas evitando. Miré alrededor. Varias personas observaban. ¿No puedes venir aquí?, le dije en voz baja. Claro que puedo, respondió. Soy tu hermana. Ese tono. Esa seguridad absoluta de que todo le pertenecía. ¿Qué quieres, Chloé? No sonreí. No suavicé nada. Ella tampoco. Las llaves. Directo. Sin vergüenza. Ya te dije que no. Suspiró, exageradamente. Isen, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Tú lo estás haciendo difícil. Su expresión cambió. La paciencia falsa se evaporó.
No tienes derecho a quedarte con algo que debería ser para la familia. Sí lo tengo. Lo compré yo. Con valores que nosotros te dimos, interrumpió. Ahí estaba otra vez. Esa narrativa distorsionada donde todo lo mío, de alguna forma era de ellos. Vete, le dije. Ahora. Sus ojos se endurecieron. Esto no se va a quedar así. Se dio la vuelta y se fue, pero no sin antes decir lo suficientemente alto para que otros escucharan. No puedo creer que seas capaz de robarle a tu propia familia. Sentí todas las miradas clavarse en mí. Y por primera vez, sentí vergüenza. No por lo que hice, sino por ellos. Pensé que eso sería todo por ese día. Pero estaba muy lejos de terminar. Esa misma noche empezaron las llamadas. Primero mi madre. No contesté. Luego mi padre. Tampoco. Después, ambos. Una tras otra. A las 11:47 de la noche, cedí. Error. ¿Qué quieres? Dije, cansado. ¿Qué queremos? Repitió mi padre, furioso. Queremos que hagas lo correcto. Cerré los ojos. Ya lo estoy haciendo. No. Intervino mi madre. Estás destruyendo a tu hermana, Isen. ¿Sabes cómo está? ¿Sabes lo que le estás haciendo? Culpa. Siempre la culpa. No le estoy haciendo nada, respondí. Solo no le estoy dando mi casa. Eres un mal hermano, gritó mi padre. Silencio. Esa frase ya no dolía como antes. Y eso fue lo que más me impactó. Si eso es lo que soy para ustedes, entonces está bien. Colgué. Pensé que eso marcaría un límite, que entenderían. Pero no. A la mañana siguiente, encontré algo que me heló la sangre. Mensajes. Decenas. De números desconocidos. Devuélvele lo que le robaste a tu hermana. ¿Qué clase de hombre eres? Deberías avergonzarte. Mi pecho se apretó. Entré a redes sociales. Y ahí estaba. Chloe. Había publicado una historia, contando su versión. Que yo había aprovechado la confianza de la familia para quedarme con algo que no me correspondía. Que había dejado a sus hijos sin hogar. Que era un traidor. Y la gente le creía. Comentarios, mensajes, insultos. Personas que ni siquiera me conocían, opinando sobre mi vida. Sentí una mezcla de rabia y algo más. Algo más frío. Más claro. Esto ya no era solo manipulación. Era una campaña. Y apenas estaba empezando. Porque 2 días después, llegué a mi casa y vi algo que me hizo entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La puerta tenía marcas. Como si alguien hubiera intentado forzarla. Y los vecinos me estaban mirando raro. Uno de ellos se acercó. Oye, tu hermana estuvo aquí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué dijo? El hombre dudó. Que tú le robaste la casa, y que ibas a dejarlos en la calle. Cerré los ojos un segundo. Respiré hondo. Y en ese instante, lo supe. Ya no era una discusión familiar. Era una guerra. Y ellos no tenían límites. Lo que más me inquietaba no era lo que ya habían hecho. Era darme cuenta de que no había nada que no fueran capaces de hacer. Esa sensación se volvió real una semana después. Eran casi las 10 de la noche. Estaba en casa, intentando concentrarme en trabajo atrasado, cuando escuché un ruido seco. Un golpe. Luego otro. Me quedé congelado. El sonido venía de la puerta principal. Caminé despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apagué las luces antes de acercarme. Otro golpe. Más fuerte. Y entonces, la voz. Isen. Sabemos que estás ahí. Chloe. No estaba sola. Me asomé por la mirilla. Y sentí un vacío en el estómago. Ahí estaban. Chloe y Liam. Liam estaba empujando la puerta con el hombro. Como si fuera suya. Abre de una vez. Gritó. Esto no tiene por qué ser así. Me quedé en silencio. Inmóvil. Deja de actuar como un maldito extraño. Gritó Chloe. Esa casa es de la familia. Otro golpe. La madera crujió ligeramente. Mi respiración se volvió irregular. Nunca los había visto así. Nunca habían cruzado esa línea. Hasta ahora. Isen. La voz de mi madre se escuchó desde el teléfono que empezó a vibrar en mi bolsillo. Miré la pantalla. Mamá. No contesté. El teléfono dejó de sonar. Pero segundos después, volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Mientras afuera seguían golpeando. Vas a arrepentirte de esto. Gritó Liam. No puedes dejarnos así.
Mi mente iba a mil. Esto ya no era presión emocional. Esto era invasión. Era peligro. Y lo peor, es que sabían exactamente cómo justificarlo. Podían decirle a cualquiera que yo era el villano, que ellos eran las víctimas. Y mucha gente les creería. De pronto, escuché la voz de un vecino. Oigan, ¿qué están haciendo? Silencio por un segundo. Luego Chloé respondió, con una calma que me heló la sangre. Es la casa de mi hermano, pero nos pertenece también. Solo estamos intentando entrar. Nos pertenece también. Lo decía con total convicción, como si fuera verdad, como si lo hubiera repetido tantas veces, que ya lo creía. Eso no suena bien, respondió el vecino. Es un asunto familiar, intervino Liam, más firme. No se meta. Apreté los puños. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí miedo, pero también claridad. Si no hacía algo, esto no iba a parar. Nunca. Los golpes volvieron. Más desesperados. Más violentos. Ethan, gritó Chloé. Deja de esconderte. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y tomé el teléfono. Pero no para contestarle a mi madre. Marqué otro número. Emergencias. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Sí, hay 2 personas intentando forzar la entrada a mi casa. Cuando colgué, el silencio dentro de mí fue absoluto. No había vuelta atrás. Afuera, los golpes continuaron unos minutos más. Hasta que se detuvieron. Escuché murmullos, pasos. Y luego, nada. Me quedé ahí, de pie, sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Pero esa noche no dormí. Porque aunque se habían ido, sabía que no habían terminado. Y tenía razón. Porque a la mañana siguiente, todo había escalado a un nivel que ya no podía ignorar. Había perdido el control de la narrativa. Y recuperar eso, iba a costarme más de lo que imaginaba. Desperté después de no haber dormido casi nada, con una sensación pesada en el pecho. Pero no estaba preparado para lo que venía. Mi teléfono estaba saturado. Mensajes. Llamadas. Notificaciones. Demasiadas. Abrí una al azar. Eres un monstruo. Otra. ¿Cómo puedes dejar a tus sobrinos en la calle? Y otra más. Deberías perderlo todo. Sentí el pulso en las sienes. Entré a redes sociales. Y ahí estaba. Chloé había subido videos. Videos. Llorando. Con los niños detrás. Liam abrazándola como si fueran víctimas de algo horrible. Nos quitaron nuestro hogar, decía entre lágrimas. Mi propio hermano. Miles de reacciones. Comentarios apoyándola. Compartidos. Mi historia, distorsionada. Convertida en algo que no era. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. No era solo que mintiera. Era que lo hacía bien. Lo suficiente como para que cualquiera dudara de mí. Y en ese momento entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No podía ganar esto solo explicando mi versión. Porque ellos no estaban jugando limpio. Ese mismo día, al salir del trabajo, encontré otra sorpresa. Mi auto tenía una raya profunda a lo largo de toda la puerta. Larga. Intencional. Respiré hondo. No había pruebas. Pero tampoco dudas. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Esto apenas empieza. No decía quién. No hacía falta. Me senté en silencio en la sala de esa casa por la que había trabajado tantos años. Y por primera vez, no sentí orgullo. Sentí agotamiento. Profundo. Como si toda mi vida hubiera sido una carrera que nunca elegí correr. Y en ese momento, tomé la decisión más difícil de todas. No iba a seguir jugando ese juego. Al día siguiente pedí asesoría legal. Conté todo. Las llamadas. Las amenazas. El intento de entrar a la casa. La difamación. Todo. El abogado no se sorprendió. Eso fue lo peor. Necesitas poner límites formales, me dijo. Esto ya cruzó varias líneas legales. Asentí. Pero por dentro, algo dolía. Porque sabía lo que eso significaba. No era solo una demanda. Era un corte definitivo. Aún así, lo hice. Semanas después, estábamos en tribunales. Verlos ahí, fue extraño. Mi padre evitaba mirarme. Mi madre lloraba. Chloé me observaba con una mezcla de rabia y desprecio. Y Liam sonreía. Como si esto fuera solo otra jugada. Pero esta vez no era su juego. Era el mío.
Las pruebas hablaron por sí solas. Mensajes, registros de llamadas, testimonios de vecinos. Todo. No hubo gritos dramáticos. No hubo reconciliación. Solo, silencio. El juez dictó orden de restricción. Contra todos. Mis padres. Mi hermana. Mi cuñado. Familia. Esa palabra se sintió vacía en ese momento. Salí del tribunal con una sensación extraña. No era victoria. No era alivio completo. Era cierre. Pero incompleto. Porque aunque legalmente todo había terminado, emocionalmente apenas estaba empezando. Pasaron los días. Luego semanas. El silencio fue real por primera vez en mi vida. Sin llamadas. Sin culpa. Sin presión. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Vendí la casa. Sí. La misma casa por la que luché durante años. La misma que desató toda esa guerra. La vendí. Porque entendí algo fundamental. El problema nunca fue la casa. Era lo que representaba. Para ellos, era un recurso. Para mí, se había convertido en una carga. Así que la dejé ir. Cambié mi número. Me mudé a otra ciudad. Otro lugar. Donde nadie me conociera. Donde nadie supiera mi historia. Donde pudiera empezar, sin deberle nada a nadie. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento. Si no extraño a mi familia. Y la respuesta es complicada. Porque sí, extraño lo que creí que eran. Pero no lo que realmente fueron. Aprendí que la lealtad familiar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Aprendí que poner límites no te hace egoísta. Te hace libre. Y sobre todo, aprendí que a veces, la única forma de salvarte es irte, aunque tengas que dejarlo todo atrás.